Hola compañeros y compañeras del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a mirar cómo se conecta esta Gladiador Pro. Es una máquina 3 en 1. Esta la adquirió un suscriptor y nos pidió el favor de que se la ensayáramos, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cómo se conecta, vamos a hacerle unas pruebas y a ver qué tal lo hace la máquina. Vamos a probarlo en los tres procesos. Va a ser utilizada más que todo en proceso MIG. Ya vamos a ver cómo va a ser el montaje. Cada vez que compremos una máquina de este tipo, siempre vamos a revisar que nuestro rodillo esté orientado. Aquí vemos la ranura, la de 0.8 o punto .30, la cual se ve marcado acá en el frente, 0.8 o 0.30 el alambre. Listo. Y tenemos otro que es el 0.6, pero ese no es muy común, no es muy comercial este tipo de soldadura. Entonces la mayoría de parte se consigue es el punto .30 o el 0.8, que en este caso es este. Esta es presentación de 5 kilos, que es la que para la que viene este equipo. Presentación de 5 kilos, ya un rollo más grande pues no nos va a ingresar. Entonces siempre debemos tener en cuenta a la hora del montaje el sentido como va el rollo. Ya vemos que el alimentador está en la parte superior, entonces el alambre se va a desenvolver de esta manera. Va la pieza de ajuste y va nuestro resorte. Que este resorte es que vamos a irle, no lo vamos a llevar a tope, vamos a dejarlo acá, que el rollo no nos quede muy suave. Listo. Ya que si nos queda de pronto muy suave, cuando el equipo haga el arrastre, él se va a desenvolver solo, se va a quedar la inercia del rollo, se va a quedar desenvolviendo, entonces nos va a hacer un nudo acá en la soldadura, entonces no puede quedar tan suelto ni tampoco tan ajustado. Listo. Aquí tenemos que tener cuidado de tomar el electrodo o el alambre firme. Vamos a cortarle un pedacito, de que no se nos vaya a soltar, porque si no se nos hace también el nudo. Y acá nos asesoramos de que entre en la guía, bajamos, damos un poco de tensión, ahí está bien, ya que el equipo está nuevo, no hay que generar mucha tensión ahí. Lo tenemos conectado a 110 voltios, es una máquina 110-220, la vamos a ensayar a 110, si lo hace bien a 110, a 220 pues va a ser mucho mejor. Listo, acá de este equipo trae un botón para accionar el arrastre del electrodo o el alambre. ¿Para qué? Para evitar pues gastar el gas o accionar acá. Si tenemos el cilindro abierto, pues él no nos va a botar gas y lo accionamos de esta manera. Listo. Otra cosa a tener en cuenta, siempre vamos a quitar la boquilla, la tobera, y quitamos la boquilla de contacto. Otra cosa, revisar que sea de la medida del alambre que vamos a utilizar, en este caso 0.8. Entonces ya vamos a proceder, lo extendemos un poco. Vemos que aquí ya sale nuestro electrodo. Procedemos a hacer el montaje de la boquilla. Vamos a darle un ajuste manual y procedemos a poner la tobera. Listo. Esta tobera es de presión. Listo, tenemos una antorcha de 2 metros, esto es un equipo profesional, de trabajo profesional, no es de trabajo pesado ni trabajo ocasional, está intermedio en los dos, ¿cierto? Tenemos trabajo ocasional, trabajo profesional y trabajo industrial, en este caso profesional. Es una máquina que pues nos va a dar buen rendimiento, pero tampoco pues sin exagerarla, sin llevarla al límite, ya que es una máquina de trabajo profesional. Recomendada para las personas que les gusta el tema pero lo hacen de hobby. Esta es una muy buena máquina para este tipo de personas.
para hacer sus proyectos en sus casas o talleres pequeños que estén iniciando. Sería buena la máquina. Ya cuando ustedes pasan al siguiente nivel, a un tipo industrial donde todo el día vamos a trabajar, pues yo creería que la máquina no les va a dar muy buenas prestaciones y se va a deteriorar muy rápido, ¿cierto? Entonces no debemos abusar del tipo de máquina que compremos. Si es trabajo profesional, no debemos pues llevarla al límite. Esto es una máquina, pues se ve muy robusta. Ya vemos acá el frente, tenemos toda la parte de conectores, ya que esta es 3 en 1, entonces tenemos el mic que sale de esta parte, tenemos para conectar nuestra antorcha de proceso TIC y acá los conectores para las polaridades, listo. Entonces acá en esta parte superior tenemos lo que es el accionador para escoger el proceso que vamos a trabajar, tenemos MMA y a este lado MIG y TIC. Igualmente tenemos las perillas de control de amperajes en este lado. Esta perilla es especial para el proceso TIC y para MMA. Listo. Estas dos perillas son solo para el proceso MIG, la cual tenemos al inicio la salida del alambre, la velocidad. Tenemos acá el amperaje o el voltaje, que esta está por número, no tenemos ninguna pantalla. Ya vamos a ver entonces cómo vamos a calibrar la máquina. Viene con su pinzamasa, viene con su portaelectrodo, y viene con este conector que ya vamos a ver para qué. Este es un conector para seleccionar la polaridad en el proceso MIG. Ya si vamos a trabajar con alambre autoprotegido, el FluxCore, o alambre D, en este caso alambre sólido protegido por gas, ya que en este caso vamos a trabajar con gas. Entonces acá nos dice, acá está, este conector es del MIG para darle la polaridad a nuestra antorcha, listo. Entonces procedemos a conectar y con este tenemos entonces la polaridad positiva o la polaridad negativa. En este caso vamos a tomar la polaridad positiva, ya que vamos a trabajar alambre protegido por gas. Si fuera FluxCore, deberíamos de poner este conector en la parte negativa, listo. Aquí en la parte trasera tenemos la conexión de gas. Tenemos dos entradas, una que es para el proceso TIC y otra que es para el proceso MIG. Acá viene marcado. En este caso utilizamos manguera de presión 10 milímetros, reducción de 10 a 6 milímetros. Vamos a proceder a conectar el gas. Vamos a trabajar con gas de CO2. Procedemos entonces a encender nuestra máquina. Y ya nuestra pinzamasa va en el conector que queda libre. Adicional a eso, la máquina nos trae unos accesorios para la antorcha TIC. Esta es la antorcha TIC, viene en su maletín. Ya vamos a ver también cómo funciona. Esto es un proceso TIC por raspado. Igualmente nos trae unos accesorios de repuesto para el proceso MIG. Bueno amigos, vamos entonces a proceder a hacer la prueba en proceso MIG. Tenemos las dos perillas en ceros. Hay equipos que traen pantalla que son digitales. En este caso estos equipos son análogos. Entonces vamos a proceder a mover la perilla de voltaje. Vamos a ponerla en el 5, en el medio. Vamos a subir un poco el alambre nomás en el punto 2 y vamos a ver qué reacción hace el equipo, cómo trabaja. Simplemente vamos a dejar siempre el voltaje en una posición y vamos a trabajar con la velocidad del alambre hasta llegar a un punto medio para no complicarnos pues con el tema de la calibrada. Listo.
Vemos que está muy deficiente de alambre. Entonces lo vamos subiendo punto a punto. Por ahí ya va mejorando. Vamos a subir un poco más de voltaje, ya que la tenemos a 110 voltios. Si estuviera a 220 tendría mejores prestaciones. Vamos a subirla al 7. Y vamos a subirlo acá al 5. Ahí ya la máquina se siente mucho mejor. Vamos a hacer entonces un cordón de soldadura. Vamos a ver qué tal lo hace. Ahí vemos un sonido muy parejo. Estamos trabajando con gas CO2. Vemos un cordón muy uniforme, buenas características, el equipo trabaja muy fluido, lo tenemos a 110 voltios, estamos en el punto 7, esta es una máquina que nos puede soldar hasta un cuarto, llevándolo pues al máximo, podemos soldar hasta un cuarto, en este caso estamos trabajando un material de 2 milímetros, lo tenemos en el punto 7 de voltaje y en el 5 de velocidad de alambre. Aquí podemos con la velocidad podemos jugar un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. ¿Para qué? Para generar los tipos de transferencia. Si yo voy a hacer un proceso ascendente, debo bajarle un poco más al alambre, ya que tenemos mucha salida y se nos va a hacer muy difícil a la hora de hacer un cordón tipo ascendente, va a ser difícil de controlarlo. Entonces debemos mermarle un poco la salida del alambre y listo. Aquí vamos a hacer una prueba, vamos a bajarle un poco, un punto. Cambia un poco el sonido, pero es más controlable. Aquí podemos ver. Ya podemos ir más lento, pero en posiciones planas podemos aumentar la salida de alambre y hacemos un avance mucho más rápido. ¿Listo? Listo, entonces cuando tengamos un material de mucho más espesor, vamos a llevarlo al máximo y simplemente vamos a ir subiendo el alambre. Esta perilla podemos acceder a una transferencia por cortocircuito, que sería un poco más bajo el alambre, o una transferencia por spray, que sería la salida del alambre casi igual acá a la perilla. Pues en este caso no tenemos como las pantallas digitales para mostrarles bien, pero en este caso por los números nos guiamos. Si lo tenemos en el 8, podemos trabajar acá una salida de alambre de 7, casi igual al número del voltaje, para tener una transferencia por cortocircuito, por spray, perdón. Vamos a hacer otra prueba. Listo, entonces vemos que la máquina lo hace muy bien, estamos conectados a 110 voltios en proceso MIG. Ya vamos a proceder a hacer la conexión de nuestra antorcha TIC y vamos a ver también qué tal lo hace. ¿Listo?
Bueno, cada vez que vayamos a hacer un cambio de proceso, debemos apagar nuestra máquina. Esperamos un momento, ya que ya se queda unos segundos encendida, y ya procedemos a hacer la conexión del otro proceso. Listo. Desconectamos este. Listo, entonces tenemos nuestro conector. Este va, primero ingresamos el del remoto, en este caso que nos va a dar la apertura del gas, más no nos va a dar la apertura del arco. Listo, para que lo tengan en cuenta, ya que hay unos equipos que hemos mostrado en el canal que son de arranque por alta frecuencia, que cuando accionamos igualmente deja pasar el gas y abre el arco. En este caso simplemente va a abrir el paso del gas. Él trae acá una guía, la cual debemos buscar acá en nuestro conector, que ingrese suave. Ajustamos la tuerca y procedemos a hacer la conexión de nuestra antorcha. Esto no hay necesidad de aplicarle teflón, nada, ya que de esta parte no va a haber presión. Igualmente esto tiene un cono que va a ajustar acá con nuestro conector. Listo. Simplemente lo ajustamos con la mano. Listo. En este caso vamos a trabajar con un tungsteno punta azul de 332. Entonces procedemos, trae dos mordazas. Hay que buscar la del electrodo que vayamos a utilizar, en este caso 332, y viene una que es de 1/8. Listo. Aquí vemos la diferencia. Entonces vamos a trabajar la de 332. Aquí ya tiene su difusor y portamordaza. Vamos a cambiar el capuchón. Aquí trae otra mordaza. Esta es más delgada, de un 16. Vamos a utilizar el capuchón largo y vamos a utilizar, vienen las boquillas de cerámica enumeradas, tenemos 6, 7, las 5, 6 y 7, listo. Esto es dependiendo de la soldadura que vayamos a hacer. Ya tenemos pues una salida de gas más amplia. Este tungsteno podemos hacerle el afilado a los dos lados para tener, cuando se nos gaste un lado, podemos voltear el tungsteno y utilizarlo por el otro lado. Listo, para no estar pues afilando cada momento. Entonces tenemos la opción de afilarlo por los dos lados, no hay ningún problema. Lo vamos a dejar entre 7 milímetros, 5 a 7 milímetros promedio, nuestro tungsteno. En este proceso el electrodo es el tungsteno, es un electrodo no consumible. En el proceso MIG el electrodo es un electrodo continuo, que es nuestra soldadura, pero es un electrodo consumible. En este caso es un electrodo de tungsteno, el cual no es consumible, simplemente él se va desgastando por la alta temperatura, y ya procedemos a hacer el aporte del material por aparte, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Listo, entonces ya procedemos a conectar el gas. Ya hablamos que tiene las dos entradas, proceso MIG y para proceso TIG. Listo, las dos entradas son diferentes, las del gas. En este caso vamos a utilizar argón. Para el proceso TIG debemos utilizar siempre gases inertes. Listo, en este caso gas argón. En otras ocasiones podemos utilizar helio para procesos de soldadura en aluminio, pero en este caso vamos a acero inoxidable, vamos a utilizar con gas argón. Listo, entonces procedemos a hacer el encendido de la máquina. Ya estamos en MIG y TIG. Sabemos que ya esta perilla va a ser la del amperaje. Para el proceso TIG estas dos ya no
no hacen parte de este proceso. Procedemos a abrir el gas. Listo, procedemos entonces a hacer la revisión de la salida del gas. Vemos que cuando accionamos, se acciona nuestra electroválvula y nos abre el paso del gas. Listo, lo vamos a trabajar en 5 litros por minuto. Vamos a hacer la prueba. Con esa debemos tener mucho cuidado, tener un guante o algo de carnaza, algo que nos aísle, porque si tocamos la mesa, él inmediatamente va a hacer el arco. Listo. Acá tenemos que tener, en este caso la masa sería en positivo, ya que en proceso TIC siempre va a ser la antorcha negativa. Listo. Listo, entonces vamos a hacer la prueba, vamos a proceder acá a mover nuestro amperaje, vamos a ponerlo en el 4, vamos a ver qué tal lo hace. Ya revisamos la salida del gas, está bien. Sabemos que este nos va a abrir simplemente el paso del gas. Listo. Este es un proceso por raspado, el cual no tenemos que tocar la pieza, levantar un poco para que el arco se abra y siempre tener accionado nuestra palanca. Listo. No es que la accionemos y la soltemos, no. Siempre la debemos llevar accionada para que quede abierto la salida del gas. Vamos a hacer la prueba. Primero accionamos la palanca y luego tocamos nuestra pieza y abrimos el arco. Listo, es un arco muy suave. Listo. Tenemos un amperaje bajo. Ya ahorita que vamos a hacer el aporte, este es el tipo de aporte. Este es un aporte de un 16 para acero inoxidable. Vamos a subir un poco, lo podemos subir al número 5. Estamos trabajando a 110 voltios. Vamos a hacer otra prueba. Cuando estemos terminando de soldar, hay que tener en cuenta que debemos separar la antorcha y luego soltar el gas. Si soltamos el gas, se nos va a hacer un poro, ya que queda sin protección. Listo. Entonces siempre retiramos nuestra antorcha y soltamos la palanca. Listo. Vemos que lo hace muy bien también. Es muy fácil abrir el arco con el sistema. De pronto en piezas muy delgadas, en ocasiones se nos puede complicar, ¿cierto? Pero todo es de práctica. Este sistema que trae este equipo es muy bueno, ya que hay otras antorchas que traen es una perillita y en ocasiones cuando estamos iniciando pues en el tema, se nos olvida cerrarla y va a haber un desperdicio de gas. ¿Por qué? Porque se queda abierta la perillita, eso es como una llave de paso y ahí vamos a perder gas, ¿listo? En este caso no. Porque al soltar la electroválvula se va a sellar y va a evitar que se nos desperdicie el gas. Entonces este sistema es algo muy bueno. Listo. Entonces ya aquí ya hemos ensayado los dos procesos, MIG y TIC. Vamos a proceder a ensayar el proceso de revestida. Igualmente procedemos a apagar. Listo, vamos a proceder a hacer la prueba con electrodo revestido. Vamos a trabajar masa en negativo y vamos a trabajar porta electrodo en positivo. Cambiamos acá nuestro selector a MMA. Listo. Igualmente la misma perilla que utilizamos para el TIC es la misma del MMA. Listo. Procedemos a hacer el encendido. Vamos a ensayarla con un electrodo 6013 de 332. Que trabaja sobrada. Bueno, ya vamos a proceder a ensayarlo. Como no tenemos pantalla digital, vamos a medirlo con nuestra pinza, a ver en qué amperaje, para que ustedes tengan una idea de en qué amperaje está trabajando y en qué número lo podemos situar. Listo. Trabajamos a 110.
74. ¿Qué amperaje nos muestra? Entre 70 y 74. Entonces un promedio de 70 amperios, estamos trabajando ahí en la mitad, en el número 5, ¿listo? Vamos a ponerlo en el 4. Vamos a ver qué diferencia hay. ¿En qué amperaje muestra la pinza? 76, 75, 70. Listo. Entonces vamos variando de 5 amperios, promedio de 5 a 10 amperios cuando pasamos de un número a otro. Listo. Vamos a hacerlo en el 3. Bajo a 50, 58. 58 y 65. Listo, entonces en el número 3 tenemos un amperaje promedio entre 58 y 60 amperios. Y en este caso es muy bueno para este electrodo de 332. Cuando vayamos a trabajar materiales delgados, de un calibre 18 o un calibre 16, listo. Ya para materiales ya más delgados, calibre 20, podemos bajarlo al número 2. En este caso tenemos un calibre 20. Para un calibre 20, por ahí en cuanto subió ahí el... Para un calibre 20 podemos trabajarlo en el punto número 2. Nos va muy bien, ya vamos a ver acá qué tal lo hizo. Materiales delgados siempre vamos a hacerlo punto a punto, es lo mejor, lo más recomendado. Ya materiales más gruesos, en este caso por ejemplo 2.5 y 2 milímetros, podemos trabajarlo más alto. Ya sabemos que en el punto número 3 tenemos 60 amperios, en el punto 4 tenemos 65 a 70 amperios y ya en el 5 tenemos 70 a 75 amperios promedio. Vamos a ensayarlo al máximo, a ver qué potencia nos da, qué amperaje nos da la máquina a 110 voltios. Vamos a ensayarlo con un electrodo 6011. Entonces vamos a ensayar un electrodo 6011. La máquina al máximo amperaje que nos da 110 voltios, vamos a ver cuánto nos marca. Ahí tenemos un amperaje muy alto, ¿cuánto nos marcó? 120 amperios al máximo. Listo, podemos incluso bajarlo, porque es un electrodo que puede trabajar entre 90 y 100 amperios. Vamos a ver en el número 8. Ya por ahí va regulando mejor. Ahí ya estamos entre 90 y 100 amperios, listo, para que tengan un punto de referencia a la hora de calibrar sus máquinas. Vamos a ensayarlo con un electrodo 7018. En este caso en el punto 9. A ver qué tal lo hace. ¿A cuántos amperios subió? 110, 120. Listo, tenemos 110 amperios ahí, vamos a trabajarlo al máximo, ya que es un amperaje que trabaja de 100 a 140 amperios.
La perilla al máximo tenemos 120 amperios. Ya vimos acá el electrodo 7018. Lo funde también muy bien. Y estamos conectados a 110 voltios. Ya 220 van a cambiar las prestaciones. Listo. Listo, muchachos, estamos llegando al final de nuestro video. Hoy tuvimos esta máquina Gladiador. Otra aclaración que les quiero hacer es que no hemos ensayado esta máquina continuamente, listo. La máquina, ya vimos los 3 procesos, los hace muy bien, sí. Pero no sé con el tiempo qué pueda pasar con esta máquina para que de pronto no nos confundamos ahí, listo. Simplemente queremos traer las máquinas, ensayarlas y hacen bien la prueba, ya por eso de pronto si algún suscriptor tiene una máquina o ya ha tenido experiencia con la marca, nos lo deja saber en los comentarios si es buena, si da buena durabilidad, porque pues la verdad es primera vez que tenemos esta máquina nosotros pues en nuestras manos. Vimos fue cómo conectarla, cómo funcionaban los 3 procesos. El cliente nos pidió el favor de ensayarla, la máquina lo hace muy bien. Yo diría que para trabajos lo que el cliente quiere hacer le va a ir muy bien. Recuerden que es para trabajo profesional, no es trabajo industrial. Entonces, muchachos, espero que dejen su like, se suscriban a nuestro canal y nos veremos en unos próximos videos. Hasta la próxima.